Hola dibujantes, soy Sara con H para la gente que entréis de nuevas en el canal. Este es un canal de dibujo y hoy os traigo 10 tips para aprender a dibujar fácilmente ropa. Voy a utilizar como ejemplo estos dos personajes. El programa que estoy utilizando es el Manga Studio para la gente que tenga curiosidad. El tip número uno, como siempre, es que busquemos referencias. No es lo mismo que yo intente, pues no sé, pensar, voy a dibujarle a esta chica una camiseta y unos pantalones. Al final sí, se te pueden ocurrir cosas y tal, pero no es lo mismo que si directamente yo me voy y busco ideas. En este caso, pues si os fijáis, he cogido una foto en la que salía un peto vaquero. Y entonces ahí yo ya puedo ver cómo se dobla la tela cuando lleva un tirante suelto. Como veis, pues siempre va a quedar más chulo si me pongo eso, a buscar diferentes referencias. Aquí he cogido pues una foto al azar con referencias de moda femenina y luego había cogido por aquí uno de moda masculina, que nos pasa muchas veces que no tenemos mucha idea de qué poner, por lo menos a mí me pasa, de cómo vestir a los chicos. Pues en internet hay montones y montones de ideas. El tip número 2 es que nos fijemos muy bien en cómo es la caída de los tejidos. Vamos a poner, por ejemplo, que esta chica llevase, pues, vamos a imaginárnosla, por ejemplo, con un vestido muy ligerito. Vamos a poner que cae desde ahí. Si os fijáis, pues nos da esa sensación, ¿no? Como de pliegues ligeritos, de que la tela es realmente fina. Si nosotros quisiéramos hacer todo lo contrario, hacer una tela que es muchísimo más gorda, tenemos que aprender a dibujar pues ese efecto de tela mucho más vasta. Los pliegues van a ser más gordos. Van a ser menos porque no es lo mismo lo que se pliega una tela muy finita que una tela más gordita. Uno de los trucos clave es a la hora de dibujar los finales. Os voy a enseñar aquí al ladito para que veáis cómo sería ese final de la tela fina en comparación con el de la tela gruesa. Con el tip número 3 os cuento que de las cosas más importantes a la hora de dibujar ropa son los pliegues. Entonces tenemos que ir buscando cuáles son los puntos donde más se pliega la ropa, que podría ser, por ejemplo, suele ser coincidir con las zonas que se doblan. Entonces, por ejemplo, en los codos es un punto básico donde siempre hay plieguecitos. La zona de la cintura, también en las rodillas. Y en los pliegues hay que tener en cuenta la perspectiva. Normalmente, si estamos dibujando, vamos a poner, por ejemplo, un cuerpo. Este es el pecho. Esta es la cintura. Y lo estamos viendo un poco como desde arriba. Pues los pliegues siempre irán hacia abajo. Si ahora vamos a dibujar el mismo cuerpo pero visto desde abajo,
aquí la perspectiva cambia y entonces los pliegues de la ropa irían hacia arriba. Es un truquito muy fácil, pero que como veis queda muy efectivo. Otras cosas a tener en cuenta es que aunque lleven ropa ajustada, siempre hay que dibujar pliegues. Aunque lleve un body o una prenda tipo superhéroe, una licra, siempre dibujad los pliegues, aunque sea un poquito si es una prenda algo ajustada, pero os va a dar más sensación de realismo. También es muy importante, una cosa muy amateur es dibujar así el pecho aunque esté vestido. Y realmente en esta parte de aquí lo que tenemos que dibujar son unos pequeños pliegues que haría aquí la ropa. Y con eso ya marcamos el volumen del pecho, pero nunca dibujar esta línea de aquí. Os sigo enseñando cómo serían unos pliegues más o menos básicos. Por ejemplo, la parte de aquí de las ingles también se suelen hacer algunos plieguecitos. Vamos con el chico también. La parte de las axilas siempre tiene algún pliegue. Si la ropa va metida por dentro del pantalón, por ejemplo, pues también se crean pequeños plieguecitos ahí. Al final los pliegues lo que demuestran es que ahí hay una tensión. La tela está más tensa. Con las piernas pues exactamente igual. Hacemos los pliegues en la zona así de las rodillas. Como siempre teniendo en cuenta un poco la forma del pantalón que estamos haciendo. Yo lo estoy haciendo pegadito, pero podríamos hacer, pues, que os digo yo, un pantalón, por ejemplo, que fuese así un poco más holgado, más tipo así como un poco arabesco. Pero siempre respetando, pues, eso que os he comentado de hacia dónde se meten los pliegues en función de la perspectiva, desde donde lo estemos viendo. Con el número 4 os voy a hablar de un truquillo que realmente marca mucho la diferencia y es algo que se nos suele olvidar, y es dibujar las costuras de la ropa con una línea muy finita. Si dibujamos por dónde va la costura, nos van a quedar unos dibujos muchísimo más detallados y más reales. El número 5 es que tengamos muy en cuenta también sobre todo ya a la hora de colorear, cuando estamos haciendo personajes, cuidad mucho en la ropa, las texturas y los estampados. Aquí, por ejemplo, os voy a hacer así un ejemplo muy rapidito. Si a esta camiseta cogemos y además de pintarla, pues eso, así un poco en liso, le metemos una textura, me vale cualquiera, esta mismo. Como veis, el efecto va a quedar muy bonito. Muchas veces queda como muy plano todo, pero no os preocupéis porque en el momento en que metamos sombras, ese efecto que le hemos dado
esa textura se va a integrar muchísimo más y va a quedar muy muy bonita. En el caso de las maripositas y las flores he utilizado un pincel del Manga Studio. Aquí tenéis muchísimos pinceles que vienen predeterminados con texturas, pero también podría simplemente hacer yo una textura, pues no sé, por ejemplo, si quiero hacer que el jersey tenga rayas, pues tenéis que tener en cuenta un poco el seguir lo que sería la forma natural del pecho, de los pliegues, para que las rayas queden integradas en el dibujo. Como veis, voy siguiendo. Y aquí exactamente igual, en el momento en el que metamos las sombras, pues se integra muchísimo mejor esa textura que estemos dando. El tip número 6, que también es un tip que no todo el mundo sabe, yo como estudié diseño de moda pues es algo que tengo muy en cuenta, es que cuando tú dibujas una camisa de un chico o de una chica, la forma de abotonarse es diferente. Entonces, para que no se os olvide nunca, nunca jamás en la vida, pues en el caso de las chicas, al cerrar la camisa, los botones quedan siempre del lado derecho. Y en el caso de los chicos, cuando ponemos botones, en su caso siempre se ven del lado izquierdo. ¿Veis la diferencia? En este caso la tela que está por encima es la parte izquierda y en este otro la tela que está por encima es esta parte de aquí, que es la derecha. En el tip número 1 os hablaba de buscar referencias para saber cómo se dibuja la ropa. En el tip número 7 os voy a hablar de documentación, porque no solamente ya es buscar referencias para ver cómo se dibuja, sino que a la hora de dibujar, por ejemplo, cómics de época, no sé, o que tengan una temática determinada, es muy importante saber qué ropa exacta era la que se usaba o qué tipo de ropa era la que se usaba en esa época o que se usa en ese ámbito determinado. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cómic medieval, pues tendré que buscar cómo era la ropa medieval. Y no solamente eso, sino fijarme también en cómo se vestía la gente que tenía un alto poder adquisitivo o cómo se vestían, por ejemplo, los campesinos. El tip número 8, y esto es algo también muy muy amateur, es que utilicéis un poco el sentido común y es que entiendo que haya superheroínas que son magníficas y fantásticas que vuelan y que llevan unos taconazos que lo flipas y vale, queda muy sexy, muy chulo, pero si lo que tenemos es un personaje que lo que va a hacer es hartarse de correr y tal, vale que la queramos hacer sexy, pero no nos olvidemos que con unos taconazos, pues no sé, tal que así, no va a poder correr demasiado, así que tendremos que buscar una manera de hacerle un traje sexy, bonito, pero también cómodo. Y simplemente es eso, usar un poquito el sentido común. Quizás en vez de estas botas tan exageradas, pues tendremos que pensar, por lo menos que asiente bien el pie, a lo mejor en un tacón un poquito más ancho, tipo al que utiliza la protagonista de Underworld. Aunque como os digo, si el personaje es un personaje que vuela, pues tampoco hay ningún problema si le apetece llevar tacones. El tip número 9 es que cuidemos los detalles. Vale que, por ejemplo, esta chica estaría correcta vestida, pero realmente si le vamos añadiendo más cosas, como por ejemplo, pues unas pulseras por ejemplo, un bolso, las mujeres, por regla general, cuando salimos a la calle, solemos ir siempre cargando con nuestro bolso. Cualquier detalle que vayas añadiendo, lo que le va a dar es como más riqueza a tu dibujo. Que si simplemente lo que hacemos es solamente dibujar la ropa y ya está.
En el caso de los chicos igual, podemos añadir todos los complementos que queramos porque siempre va a dar como más sensación de, no sé, de realidad. Y con el número 10 os voy a dar un consejo que puede parecer una tontería, pero he visto errores en cómics garrafales con respecto a esto, y es que coordinemos el peinado con lo que estamos dibujando. No es lo mismo si yo tengo, por ejemplo, esta chica dibujada, pues le puedo hacer cualquier peinado, pues no sé, moderno, por ejemplo, aquí una coleta. El chico igual, podemos hacerle cualquier peinado, pues no sé, con el que se viera bien. Pero si estamos dibujando, vamos a poner como ejemplo de nuevo unos personajes medievales, si esta chica va vestida como una dama medieval, no tiene ningún sentido que yo coja y le ponga pues aquí, por ejemplo, pues eso, una coleta. No, para empezar tendría que mirar a ver qué peinados son los que se llevaban en el medievo, y entonces veré pues que generalmente llevaban la raya al medio, pues que se utilizaban así mucho las melenas sueltas. En algunos casos pues se trenzaban el pelo, se ponían así alguna trencita. Vamos a poner que este chico, por ejemplo, es un chico pues así rollo rockabilly, y en ese caso pues le quedaría genial, por ejemplo, un tupé. Esto de verdad que parece una tontería, pero he visto cómics en los que había una escena, uno en concreto había una escena medieval y la chica llevaba un peinado que no tenía nada que ver con lo que se estilaba en aquella época, sino que era un peinado súper moderno, y al final son incongruencias que se notan un montón y que chirrían, y se ve que eres dibujante amateur. Y hasta aquí el vídeo, espero que estos tips os hayan sido fáciles de entender, ahora toca ponerlos en práctica, así que nada, dibujad mucho y hasta la semana que viene. Chao.